Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada por Forética. This session will be entirely in Spanish, sorry. So for English speakers, it would be a pity, but we won't be able to follow the presentation. Es un placer, ¿no?, para Forética estar aquí en la Smart City Expo presentando, bueno, pues el contexto de sostenibilidad urbana, ¿no? Por qué es importante hablar de sostenibilidad en el contexto de las ciudades. Y también presentar el proyecto de caja de herramientas para la adaptación al cambio climático en ciudades que hemos venido desarrollando Forética entre 2018 y 2019. Para quien no conozcáis a Forética, somos una asociación empresarial, somos el foro de referencia en España en materia de responsabilidad social y de sostenibilidad. Ayudamos a las empresas a que integren los aspectos sociales, ambientales y de transparencia y buen gobierno dentro de la estrategia y la gestión de sus organizaciones, ¿no? Lo hacemos a través de, bueno, pues ayuda a nivel de consultoría, en temas vinculados a la comunicación o también a través de formación, ¿no? Y entre nuestros socios se encuentran muchísimas empresas, ¿no? Veis aquí algunas de las empresas que forman parte de nuestra asociación, si quiere funcionar. Veis aquí que entre los más de 200 socios que forman parte de Forética hay todo tipo de organizaciones, ¿no? Hay empresas grandes, hay filiales de multinacional, hay empresas familiares, hay pymes, hay ONGs. Con todas ellas trabajamos mano a mano para ayudarles, ¿no?, a incorporar este concepto de sostenibilidad, a también ayudarles, ¿no?, a, digamos, integrar este elemento dentro de su gestión y también potenciar, ¿no?, y difundir lo que estas organizaciones están haciendo. No funciona. Forética además está presente a nivel internacional, ¿no? Nosotros somos el partner nacional del World Business Council for Sustainable Development, que es el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible. Por tanto, tenemos acceso, ¿no?, a cuáles son las tendencias a nivel internacional. Somos capaces, ¿no?, de intentar aterrizar aquí en España, ¿no?, de todos estos conceptos y ayudar de esta forma a las empresas a que lo incorporen. También formamos parte de la red de CSR Europe, que es la red en materia de responsabilidad social más importante a nivel europeo, y además también tenemos diferentes iniciativas, ¿no?, participamos en diferentes alianzas y colaboraciones con organismos como el BID o como la AECID o incluso con la OCDE. No funciona. Dentro de nuestra área de trabajo en materia de sostenibilidad urbana venimos trabajando en los últimos años desde diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, dando a conocer cuáles son las diferentes iniciativas empresariales, que las organizaciones, ¿no?, a diferentes niveles están llevando a cabo, en temas como, por ejemplo, la movilidad sostenible, en temas como, por ejemplo, los hábitos de vida saludable o también en temas como, por ejemplo, la eficiencia energética, ¿no? En 2017, por ejemplo, recopilamos en torno a 60 iniciativas que suponían unas 500 organizaciones digamos, que están trabajando, ¿no?, para construir unas ciudades más sostenibles a nivel nacional. También desde el clúster de cambio climático, aquí en la Smart City Expo en el año 2017 presentamos este informe que llamamos Cambio Climático y Ciudades, la acción de las empresas, precisamente para poner en valor, digamos, qué es lo que están haciendo las empresas para, digamos, intentar frenar el cambio climático, mitigar el cambio climático y también cómo intentan adaptarse, ¿no?, a él y cómo están haciendo que las ciudades sean más resilientes, ¿no?, que ahí está la clave. El clúster de cambio climático reúne a 50 empresas, 50 grandes empresas, socias de Forética, que están trabajando, que tienen una agenda, una estrategia y unos objetivos claros en materia de cambio climático. Y por último, el proyecto que también venimos a presentar hoy aquí, caja de herramientas para la adaptación al cambio climático en ciudades,
que, que también eso, venimos a presentar hoy aquí. Vamos a contaros un poco las diferentes herramientas que lo componen. Antes de nada, sí que nos gustaría dar un poco de contexto, ¿no? De por qué estamos hablando de ciudades, ¿no? Por qué son tan importantes a nivel global. Sabemos que las ciudades, digamos, son los grandes centros económicos, sociales, tecnológicos, de innovación a nivel global. De hecho, además acumulan un gran poder económico. Más o menos unas 600 ciudades a nivel mundial acumulan el 60% del PIB. Esto nos da una idea, ¿no?, de la gran importancia que tiene el contexto urbano a nivel económico y a nivel internacional, y precisamente por eso también probablemente el impacto, ¿no?, que tiene la ciudad y que tienen las ciudades a nivel mundial es tan grande. De hecho, uno de los efectos, ¿no?, de este poder económico también va muy ligado al aumento de la población a nivel mundial, ¿no? Sabemos que el 70% de la población vivirá en ciudades en el año 2050. Ahora mismo lo hace en torno al 55% de la población, y sabemos también que el impacto, ¿no?, que tienen las ciudades a día de hoy es enorme, ¿no? Más o menos el 75% de los recursos naturales se consumen en las ciudades. También el 80% de la demanda energética se produce también a nivel de la ciudad, y en torno al 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se consumen aquí, o sea, se emiten a nivel urbano, ¿no? Por tanto, vemos que las ciudades son grandes centros que impactan, ¿no?, a nivel global en materia ambiental. ¿Qué sabemos, ¿no?, y cuáles son los retos que tienen las ciudades viendo un poco este contexto? Bueno, pues lo que sabemos es que, por un lado, si esta urbanización no es planificada, ¿no?, si vemos que este aumento de población exponencial que está ocurriendo en los últimos años, ¿no?, y que se prevé también para las próximas décadas, si se produce de una forma poco planificada, esto supone grandes posibilidades, ¿no?, de que haya mayor desigualdad, ¿no? Veis aquí algunas imágenes que desde luego se repiten sobre todo en países que están en desarrollo. También no solo las ciudades emiten, ¿no?, gases de efecto invernadero, sino que además eso tiene un efecto directo sobre la calidad del aire. Más o menos se estima, ¿no?, la OMS estima que el 92% de los ciudadanos, de las personas que viven en ciudades, no respiran un aire con la suficiente calidad, ¿no? O sea que es un tema bastante preocupante, ¿no?, y que ya está poniendo en marcha muchas políticas a nivel urbano. Además, también no solo las ciudades impactan a nivel ambiental, sino que además también son vulnerables al cambio climático, ¿no? Y ese quizá es uno de los elementos, ¿no?, en los que luego vamos a ir hablando a la hora de comentaros nuestro proyecto. Temas como, por ejemplo, los eventos climáticos extremos, ¿no?, las inundaciones, las sequías, están afectando, ¿no?, a Ciudad del Cabo, ¿no?, a Los Ángeles, a muchas ciudades a nivel internacional. Y por último, también el impacto social, ¿no? No nos debemos olvidar que cuando hablamos de sostenibilidad en la ciudad hay digamos, una perspectiva social que no debemos obviar, ¿no? Las migraciones forzadas por guerras, por el propio cambio climático, ¿no? Son elementos en los que podemos incidir desde las políticas públicas e incluso también desde el contexto empresarial. ¿Por qué tenemos que trabajar, ¿no?, en materia de sostenibilidad urbana? Bueno, pues lo que nos dicen los titulares, ¿no?, es que realmente la batalla por el desarrollo sostenible se ganará o se perderá en las ciudades, ¿no? Así lo dice Naciones Unidas. Nicholas Stern, por ejemplo, también habla de que el cambio climático, ¿no?, o el futuro del planeta, ¿no?, nos lo jugamos en las ciudades, es decir, que tenemos desde luego que abordar desde la sostenibilidad, debemos abordar la ciudad, ¿no?, porque solo si somos capaces de acabar, ¿no?, con los retos o poner en marcha acciones, ¿no?, que nos permitan prevenir posibles efectos de estos impactos del cambio climático y de otros fenómenos que estamos viendo, solo de esta manera podremos conseguir unas ciudades más sostenibles.
Lo que sabemos es que tenemos un marco de acción, ¿no? Tenemos una, digamos, una especie de guía, ¿no?, a nivel internacional para poder avanzar en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no?, que todos conocéis, con el ODS 11, que habla específicamente de construir unas ciudades más sostenibles, más resilientes, más seguras, más inclusivas. No solo supone una guía, sino que también es una gran oportunidad, ¿no? Naciones Unidas y la Comisión de Desarrollo Sostenible habla de unos 3,7 trillones de dólares en ahorros y nuevas oportunidades en la ciudad, ¿no? Y además también existen otras guías, ¿no?, bastante interesantes para las administraciones públicas y también para las empresas, ¿no? La nueva Agenda Urbana, que habla precisamente de que la planificación y la gestión de la ciudad tiene desde luego unos efectos que van más allá de la propia frontera de la ciudad, y incluso a nivel de cambio climático, ¿no? Veíamos que solo si abordamos de manera integral en la propia ciudad el cambio climático podremos conseguir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, ¿no? Y así lo establecen, por ejemplo, se estableció, ¿no?, en septiembre en el Climate Action Summit de Nueva York, ¿no? ¿De qué hablamos, ¿no?, cuando hablamos de una ciudad sostenible, por tanto? Bueno, pues el World Business Council habla de que una ciudad sostenible es también una ciudad resiliente, es una ciudad que es capaz de adaptarse a los cambios económicos, sociales o ambientales que puedan ir surgiendo, pero siempre manteniendo una calidad de vida adecuada, ¿no?, para los ciudadanos. De hecho, ese es un poco el objetivo, ¿no? Al final tenemos que pensar, ¿no?, y plantear siempre la ciudad desde la perspectiva del ciudadano. Además, también hay muchísimas oportunidades, ¿no?, muchas palancas que podemos tocar para la acción en la ciudad. Por ejemplo, bueno, pues los temas de movilidad sostenible, ¿no?, de los que se está hablando mucho en esta feria y se hablará en los próximos días. Los estilos de vida sostenibles y saludables, ¿no?, la manera en la que los ciudadanos compran, se mueven, deciden, ¿no?, dónde vivir. Todo esto influye de una u otra manera en la sostenibilidad de la propia ciudad. También a nivel de energía, ¿no?, de eficiencia, de utilización de energías renovables en el entorno urbano. También las conexiones e infraestructuras, ¿no? Hablábamos antes de la planificación urbanística como uno de los elementos clave también para facilitar el desarrollo de unas ciudades más sostenibles, y quizá la base de todo, ¿no?, la innovación y la financiación, la manera en la que somos capaces de invertir, ¿no?, o financiar las acciones que pongamos en marcha en la ciudad. Quizá uno de los elementos clave de acción en la ciudad es, de hecho, la colaboración, ¿no? Las ciudades son estructuras bastante complejas, con muchos actores muy diferentes, y eso hace que sea necesaria una colaboración entre estos diferentes actores, ¿no? Veis aquí que Naciones Unidas propone trabajar desde estos tres ángulos, ¿no? Desde el propio gobierno, como la administración pública, como aquella entidad, ¿no?, aquel grupo de interés que propone la regulación, la legislación que va a permitir establecer ese marco conjunto de actuación para todos los actores dentro de la ciudad. El sector privado, ¿no?, como uno de los también de los actores que impulsan la acción y la experiencia, ¿no?, en base a su experiencia, a su innovación, que impulsa la acción en la ciudad y la puede convertir en más sostenible. Y desde luego también la sociedad civil, ¿no?, como también desde la propia sociedad, desde la participación ciudadana y desde otros ángulos, ¿no?, en los que el ciudadano también tiene mucho que decir. Desde luego, solo de esta manera, ¿no?, coordinada y combinada, ¿no?, entre estos diferentes grupos, vamos a ser capaces, ¿no?, de construir unas ciudades mucho más sostenibles y mucho más resilientes a los efectos futuros. De hecho, así también lo establece el ODS 17, ¿no?, tan importante, ¿no?, y establecido quizá como en la cúspide, ¿no?, de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente hoy, para hablar de colaboración, ¿no?, para hablar de
digamos, de la importancia de colaborar con otras empresas, ¿no? Por ejemplo, y también hablar digamos, de la importancia que tiene o el papel que tiene la empresa a la hora de concienciar a diferentes grupos de interés en materia de hábitos de vida saludable. Está hoy con nosotros Lucía Carrio de Sanitas, que nos va a hablar de su proyecto Healthy Cities. Así que, bienvenida. Pues hola a todos, muchas gracias Julia. En nuestra solución, como decía Julia, aportamos nuestro granito de arena a la solución de ciudades, y para Sanitas nuestro objetivo es que las personas sean saludables, promover estilos de vida saludables. Pero no podemos hacer esto si el entorno no es saludable. Nuestro objetivo también es protegerse el entorno. En las ciudades, como decía Julia, más del 50% de las personas viven en las ciudades, por lo cual tenemos que garantizar que esos hábitos de vida sedentarios, ahora mismo una de cada cuatro personas tiene hábitos de vida sedentarios, cambie esos hábitos, y para eso las ciudades tienen que estar adaptadas para ello. Nuestra solución, que empezamos ya en 2015, es cambiar cómo las ciudades están diseñadas, cambiar ese concepto de ciudad más orientada a la persona, y para que pueda practicar ese deporte y tenga una vida saludable. Entonces nos pusimos un reto, sabíamos que no lo podíamos hacer solos, por lo cual hicimos un llamamiento a otras 40 empresas, y nos pusimos un reto de ciudades sostenibles. Nuestro programa se llama Healthy Cities, se pone en un vídeo que explica un poquito y luego os cuento un poquito más. Interesante para la conservación de la naturaleza, pero sobre todo para los beneficios que me aporta tanto físico como mentalmente. El programa pues, era integrador, era también inclusivo, fomentaba la diversidad. Healthy Cities tiene mucho que ver con la red de caminantes. Los dos proyectos queremos ciudades saludables, ciudadanos empoderados con la salud. Merece la pena colaborar con Sanitas y con todas las empresas, porque esto verdaderamente es el deporte con letra mayúscula. Pues como veis, este era nuestro proyecto. Nos hemos unido 40 empresas, 160.000 empleados, un reto de actividad física con una plataforma digital que te permite hacer tu seguimiento diario, conectarte con el resto de aplicaciones de deportes que tienes, tus Fitbit, Strava o el resto de aplicaciones que haces. Entonces apoyamos nosotros desde nuestro punto de vista de nuestro expertise, que es el de salud, con un coach de salud, con un entrenador personal, un nutricionista, pero todo esto está en el contexto ciudad, por lo cual cuando una vez hemos completado el reto, es un reto de 9 meses, una vez hemos completado el reto y hemos trabajado mucho en el hábito saludable, lo que hacemos es una donación para cambiar las ciudades. Hacemos una vía de caminantes, estos casos los hemos hecho en Bilbao, lo hemos hecho en Málaga, hemos hecho en Madrid, o una donación a un bosque para que haya un pulmón en esas ciudades.
Y esta es nuestra solución, que ya estamos en la quinta edición del programa, y esta es la solución por ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Vamos adelante ahora con la parte más vinculada a cambio climático, ¿no? que se relaciona directamente con el proyecto que os venimos a presentar. Sabemos, ¿no?, que las ciudades, como hemos visto antes, tienen un impacto ambiental a nivel de emisiones, a nivel de a diferentes niveles, ¿no?, y que podemos, digamos, reducir ese impacto a través de acciones como la mitigación. Quizá lo que no se conoce tanto es, o no se ha investigado tanto, es la perspectiva de la vulnerabilidad, ¿no?, que tienen las ciudades, y qué es lo que pueden hacer las empresas y las propias ciudades en materia de adaptación. Nuestro proyecto, el proyecto que venimos a presentar hoy, se llama Caja de Herramientas para la Adaptación al Cambio Climático en Ciudades, y es un proyecto que llevamos a cabo con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene como objetivo equipar a los ayuntamientos con las herramientas y con la información necesaria para que sean capaces de integrar los aspectos de adaptación al cambio climático dentro de su gestión, como administración pública. Para ello hemos desarrollado diferentes herramientas que os venimos a contar hoy. Entonces, la primera herramienta es un informe diagnóstico sobre riesgos y oportunidades de la adaptación al cambio climático, ¿no? Ahí sabéis que, bueno, pues, los riesgos conocidos del cambio climático para las ciudades son bastante evidentes, ¿no? Yo creo que a nivel internacional. Por un lado, los riesgos físicos, ¿no?, los que tienen que ver sobre todo con el aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, o, por ejemplo, el aumento de las concentraciones de CO2, ¿no?, que hemos visto antes, que también tienen muchísimos efectos sobre la salud. También existen unos riesgos de transición, ¿no?, unos riesgos más vinculados a las políticas, ¿no?, por ejemplo, o a los riesgos legales, ¿no?, vinculados con posibles incumplimientos de determinadas políticas. Pero también existen grandes oportunidades, ¿no?, grandes oportunidades vinculadas a qué es lo que pueden hacer las administraciones locales en esta materia. Aquí hay, sobre todo, oportunidades vinculadas a la capacidad de planificación, ¿no?, de entender cómo de vulnerables son las ciudades en materia de cambio climático, y poder así poner en marcha planes de adaptación específicos en función de esos determinados riesgos. También la concienciación, ¿no?, que veíamos ahora también, o la sensibilización a nivel de los ciudadanos. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contratación pública, ¿no?, como el hecho de elegir determinados proveedores de servicios también son claves, ¿no?, a la hora de poder desarrollar unas ciudades más resilientes, ¿no?, más adaptadas al cambio climático. Para desarrollar este informe nos basamos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que presentó en el año 2013 el Ministerio de Transición Ecológica, y ahí lo que se identifican son diferentes sectores y sistemas que son especialmente prioritarios, ¿no?, a nivel nacional. Y lo que hicimos nosotros fue identificar cuáles son aquellos sectores y sistemas que son o que tienen una mayor incidencia a nivel de la ciudad, ¿no? Lo que hicimos fue identificar 2 sistemas ecológicos y 6 sectores, como veis ahí, que creíamos que podían tener eso, más vinculación, ¿no?, con la ciudad, o mayor capacidad de actuación. Os he puesto aquí un par de ejemplos, ¿no? El sector del transporte, ¿no?, por ejemplo, va a tener o va a sufrir bastantes impactos a nivel de las propias infraestructuras, ¿no?, como estas van a verse afectadas por el cambio climático, o incluso también algo que quizá no nos planteamos, ¿no?, como es, por ejemplo, el cambio en las pautas de movilidad, ¿no?, de los propios ciudadanos, la manera en la que nos movemos de un lado a otro de la ciudad. Ahí, sobre todo, la innovación viene por el cambio en la manera en el que las ciudades plantean el transporte, ¿no?, la innovación,
la utilización de la tecnología, ¿no? También para ponerla al servicio del ciudadano, y desde luego también la electrificación, ¿no? del transporte para reducir las emisiones derivadas del mismo. También, por poneros también el caso de otro de los sectores que tocamos, es el sistema ecológico en concreto de las zonas costeras, ¿no? Más o menos el 50% de la población a nivel global vive en zonas costeras, más o menos el 45% en el caso de España, o sea que las zonas costeras además son zonas bastante vulnerables al cambio climático, y ahí las acciones sobre todo de prevención, ¿no? De análisis de vulnerabilidad de estas áreas para poder planificar de manera adecuada estas áreas urbanas es quizá la clave, ¿no? Y también donde se encuentra la oportunidad para los ciudadanos. Además también elaboramos como segunda herramienta un argumentario para los ayuntamientos, ¿no? La idea de este argumentario era sobre todo dar a conocer a las diferentes áreas y funciones de los ayuntamientos, el alcance, ¿no? O la importancia que tiene la adaptación al cambio climático, para que no sea solo algo que se gestiona desde el área, desde el Departamento de Medio Ambiente, ¿no? Sino que sea algo más transversal. Veis que identificamos diferentes áreas en los ayuntamientos, ¿no? Obviamente hay algunos que tendrán estas áreas u otras algo diferentes, pero la idea era ver cómo desde aproximaciones, ¿no? Como el área de economía o de desarrollo urbano sostenible o de desarrollo local, se pueden también poner en marcha iniciativas o acciones para adaptarse al cambio climático, ¿no? Os pongo aquí simplemente para que veáis un poco cómo en el documento hemos plasmado esta idea, ¿no? Como por ejemplo desde el área de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Qué tipo de acciones pueden llevar a cabo las administraciones locales, o por ejemplo desde las áreas de economía, de hacienda o de desarrollo local, por ejemplo hablando del turismo, ¿no? Uno de los elementos fundamentales también, o uno de los sectores desde luego clave en la economía española, que también va a sufrir grandes efectos, ¿no? Por culpa del cambio climático. También muchísimas áreas, ¿no? diferentes tienen la capacidad de trabajar en este sentido, así que bueno, pues os animamos, ¿no? A que digamos, investiguéis estas dos herramientas en las que venimos trabajando, y continuamos hablando de algunos casos de éxito. Buenos días a todos. Tal y como comentaba mi compañera Julia, en esta tercera herramienta de la caja de herramientas de adaptación al cambio climático hemos recopilado casos de éxito a nivel nacional e internacional de ciudades que ya están trabajando en materia climática. Aquí veis algunos ejemplos, y todas estas ciudades han de servir como orientación o como inspiración para aquellas ciudades que comienzan a dar los primeros pasos o de verdad están interesadas en adoptar medidas en materia de adaptación al cambio climático o mitigación. Como veis, tal y como comentaba mi compañera, los hemos vinculado la acción de cada una de las ciudades con los sectores y sistemas ecológicos que identifica el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Por ejemplo, Londres se centra en los recursos hídricos, Sevilla en eficiencia energética. A continuación os vamos a presentar algunos de estos casos para que veáis un poco más en detalle, y bueno, en la propia herramienta, en nuestra página web, podéis encontrar más información de cada uno de los casos. Londres, el caso de Londres lo queríamos traer para destacar cómo están haciendo frente a las inundaciones del río Támesis o a las potenciales inundaciones que pueden llegar en un futuro debidas a eventos climáticos extremos. Como podéis ver en la imagen, hemos identificado pues, infraestructuras de defensa a la parte de abajo y la barrera del Támesis como claros ejemplos de adaptación y de medidas para contrarrestar los efectos climáticos que se prevén que vaya a sufrir la llanura de inundación del río Támesis. Esto es un ejemplo que podéis encontrar en la caja de herramientas, en concreto la herramienta 3 de la ficha de Londres y de toda la información que hemos recopilado de este caso de éxito. A continuación os habíamos traído el ejemplo de Rotterdam. Rotterdam enfocado más desde un punto de vista de cómo están integrando la adaptación al cambio climático de forma transversal y de cómo están adoptando medidas identificando todos los riesgos a los que se van a enfrentar en un futuro, vinculados con precipitaciones, eventos climáticos extremos, inundaciones o incluso sequías y
y olas de calor y cómo están readaptando la ciudad para hacer frente a esos retos a los que se enfrenten en un futuro. Están construyendo tejados verdes con cerca de 220.000 metros cuadrados de tejados verdes. Están adaptando las infraestructuras urbanas para que actúen como reservorio de agua para situaciones de escasez de agua. Estos son dos ejemplos. El ejemplo de un parque inundable para lograr captar toda esa agua procedente de periodos de elevadas precipitaciones y poder reutilizarla para el abastecimiento urbano. O el caso de museos, que el parking se adapta para que sea inundable y puedan reutilizar ese agua también en un futuro en caso de necesidad. También traíamos los casos ya más a nivel nacional de Barcelona. Barcelona ha identificado, viene identificando desde hace tiempo la calidad del aire como uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la ciudad, y en este sentido está adaptando y está adoptando medidas de movilidad sostenible y las denominadas supermanzanas. Las supermanzanas para regular el tránsito de vehículos en esas zonas y reducir la contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero, mejorar la salud de la población en esas zonas y reducir el tránsito de vehículos y por tanto los accidentes que se puedan generar. El caso de Madrid, más centrado con la biodiversidad y cómo la biodiversidad también puede ser un agente principal para adoptar medidas en relación al cambio climático y la adaptación al cambio climático. Madrid, en un análisis de vulnerabilidad que hizo en 2015, a raíz de ese análisis de vulnerabilidad identificó y puso en marcha un proyecto, el denominado Plan A, que recoge a su vez un proyecto concreto relacionado con la biodiversidad y la adopción de medidas a nivel local relacionadas con la renaturalización de la ribera del Manzanares, por ejemplo, la adaptación de infraestructuras municipales, incluyendo biodiversidad, incluyendo flora, que permita adaptar la ciudad y retener gases de efecto invernadero, hacer frente a las olas de calor o incluso actuar como reservorio de agua. Aquí os hemos traído otros dos ejemplos relacionados con movilidad sostenible por un lado, en el caso de Addis Abeba, la capital de Etiopía, que frente al tremendo aumento poblacional que están sufriendo, cada vez existe una mayor demanda por parte de la población para tener medios de transporte. Ya han apostado por la movilidad sostenible y por la propulsión o por abastecer esta movilidad sostenible a través de energías renovables. Este es un ejemplo del primer metro ligero del África subsahariana que está allí en Addis Abeba, o la creación de parkings verticales con el objetivo de reducir el tránsito de vehículos en la búsqueda de lugares de aparcamiento. El último ejemplo que os traíamos era el de Vancouver. Vancouver pone en marcha una estrategia de adaptación al cambio climático denominada Greenest City, y que tiene como objetivo ser carbon neutral a partir de 2050, no generar residuos o ser cero residuos a partir de 2040, o de alcanzar un ecosistema de ciudad y un modelo de ciudad cada vez más saludable para sus ciudadanos. Aquí daríamos por finalizada la herramienta 3 del proyecto, y en esta herramienta 4 ya hemos contado con Lucía presentando su solución empresarial. Lo que hemos querido es recopilar soluciones empresariales, proyectos o estrategias que permitan a los ayuntamientos o que doten a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para adoptar medidas en materia climática. En esta herramienta también queríamos destacar la importancia que tienen las alianzas público-privadas, en la que las empresas sean un agente clave en esta transición hacia un modelo de ciudad cada vez más resiliente. Como podéis ver en esta imagen, podemos adoptar la circularidad de la ciudad, ¿no? Las empresas son las que dotan de todos esos servicios a las administraciones públicas, son las encargadas de las operaciones y mantenimiento, son las supervisoras del cumplimiento normativo de las administraciones públicas o del cumplimiento de las políticas que establecen las administraciones públicas, y son los inversores los inversores iniciales o los accionistas y los actores que financian el cambio en el modelo de ciudad. Y más ahora cuando hemos visto que la Comisión Europea ha puesto en marcha este plan de acción de finanzas sostenibles, en el que establece que el sector empresarial y la financiación ha de ser un motor fundamental para el cambio en el modelo de sociedad que vivimos en Europa. Por su lado, la ciudad son los clientes de estos productos y servicios de los que son dotados por las empresas, y además son los promotores e impulsores de políticas, programas y legislación que promueva de verdad este cambio de modelo de las ciudades.
En esta solución empresarial, en esta herramienta 4, hemos contado con 30 soluciones empresariales. Aquí os hemos dejado un recopilatorio de las empresas que han participado y básicamente se han centrado o las hemos querido identificar con cada uno de los sectores que hemos identificado previamente o que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático identificaba previamente, incluyendo la economía circular como un sector adicional por lo fundamental que es la correcta gestión de los residuos a la hora de la movilización, o sea, relacionado con la movilidad sostenible, o la economía circular a la hora de cambiar el sistema a un sistema circular y cambiar el sistema lineal tradicional con el objetivo de reducir la extracción de productos, de reducir los desechos o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante esos procesos. A continuación quería dar el paso a Clemente Vergara Ballester de Suez, que nos va a contar su solución empresarial que presentó en la caja de herramientas. Vale, pues muchas gracias Forética por... A ver, ¿dónde está la presentación? Vale, pues gracias Forética por darnos la oportunidad a su vez de explicar este proyecto que va tan alineado con este título de la sesión, que es Resiliencia Urbana. Yo os voy a contar el proyecto que realizamos en Alicante, el Parque de la Marjal, y para que tengáis un poco por qué este proyecto habla de resiliencia, os voy a dar algún antecedente para que entendáis en qué zona se construía este parque. Básicamente este parque está construido en una zona que es la playa de San Juan de Alicante, es una zona bastante poblada con muchos apartamentos de playa, apartamentos turísticos, y hemos venido sufriendo numerosas inundaciones en los últimos años que cada año son más intensas, cada año son más severas debido a los efectos del cambio climático, y poco a poco ha sido ya como muy necesario realizar alguna acción para evitar este tipo de inundaciones. En 2015 el Ayuntamiento de Alicante y Aguas de Alicante, que es una empresa participada por Suez, se pusieron de acuerdo para realizar un proyecto para evitar estas inundaciones. Lo relevante aquí es que en lugar de hacer una solución, digamos, tradicional o al uso en estos casos para evitar una inundación, lo normal hubiera sido hacer aquí agrandar los colectores para evacuar las aguas pluviales, o podía haber sido hacer un tanque de tormenta de hormigón enterrado. Lo que hicieron aquí el Ayuntamiento de Aguas de Alicante fue ir un poco más allá, fue innovar y fue pensar en la naturaleza para resolver un problema de inundación. Entonces lo que hicieron fue crear el Parque de la Marjal. Aquí tenéis una panorámica en la que podéis ver el parque. A priori no es un parque, no es nada especial si lo comparamos con otros parques que puede haber en otras ciudades españolas o europeas, con su lago, su zona verde, pero la particularidad de este parque es que se ha diseñado pensando en la naturaleza. Lo que se ha hecho es intentar recrear una marjal, que es un sistema natural que sirve ya a la naturaleza para compensar estas crecidas de agua de manera natural. Entonces lo que se ha hecho ha sido utilizar el concepto de infraestructura verde y de solución basada en la naturaleza. ¿Y por qué es importante esto en la resiliencia? Porque además de resolver la función hidráulica, que es obviamente la prioritaria, que es evitar las inundaciones, se le ha dado como un valor multifuncional, ¿no? Y además de resolver las inundaciones que nos podría resolver un tanque de tormenta o unos colectores mayores, está aportando un valor social y ambiental a esa zona tan concreta de Alicante. A continuación os explico un poco las tres vertientes, ¿no? La hidráulica está muy claro. Este parque, cómo funciona, es que cuando hay una lluvia torrencial que los colectores no pueden evacuar hacia la depuradora, hacia el mar, el parque empieza a inundarse, obviamente se cierra al público, no puede entrar nadie en el parque porque si no correrían riesgo de ahogo, y el parque poco a poco va laminando, va subiendo el nivel hasta una capacidad de 45.000 metros cúbicos. En los últimos 5 años de lluvias intensas, con la DANA este año, hemos llegado como mucho a cubrir la mitad del volumen del parque, lo que ha evitado inundaciones importantes en esa zona de la playa de San Juan. Y luego también hay que contar bueno, al final el agua, como os podéis imaginar, va subiendo el agua en el parque, llega un momento en el que ya pasa el episodio de lluvia y ese agua ya se puede ir laminando hacia la depuradora, que la depuradora a su vez, y aquí entra la economía circular, utiliza todo ese agua para regenerarla y reutilizarla en el riego de parques y jardines de Alicante. Como os podéis imaginar, una ciudad mediterránea como es Alicante, con la sequía que vivimos,
es muy importante contar con estas fuentes alternativas de recurso hídrico y no desperdiciarlas y que se vayan al mar. Aquí podéis ver, por ejemplo, una imagen tomada con dron que os da una idea de cuál es el volumen de inundación que llega al parque. Aquí está solamente a la mitad de inundación, había 23.000 metros cúbicos, hemos dicho que el parque son 45.000. Podéis ver que prácticamente solo se ven las copas de los árboles. Aquí también, bueno, una imagen muy representativa de hasta qué punto llega a inundarse el parque y qué bien funciona a la hora de cubrir esta necesidad, ¿no?, ante las inundaciones. Pero lo más importante también es que no solamente estamos resolviendo la función hidráulica, ¿no?, estamos luchando contra estas inundaciones, sino que también estamos aportando con este parque un área recreativa para el ocio de los habitantes. Todos sabemos lo que aporta la zona verde a la sociedad. Es un espacio también de educación ambiental a la que van continuamente escuelas y colegios. Se hace mucho trabajo de divulgación, de sensibilización, precisamente porque esto no es un parque al uso. Es decir, no es un parque que se haya construido con los mismos parámetros que se venían construyendo todos los parques y jardines en España o en Europa tradicionalmente, con jardinería ornamental. Aquí lo que se ha hecho, y aquí es donde entra el eje ambiental y la biodiversidad, ha sido, como queríamos recrear una marjal natural, se han utilizado todas especies autóctonas mediterráneas y se ha recreado de la manera más fiel posible un entorno natural que podría existir fuera de una ciudad. Entonces aquí estamos dando este valor también de la biodiversidad. De hecho, el año pasado se hacen censos anuales de aves para controlar qué tipo de aves van anidando y van habitando el espacio. Llegaron a contarse 90 especies diferentes de aves en el parque, lo que nos da es como un bioindicador que nos dice la calidad ambiental de esta solución, ¿no? Bueno, creo que voy un poco mal de tiempo, no voy a contar todos los premios y reconocimientos que ha tenido este parque, tanto a nivel nacional como europeo. Lo que sí que quiero acabar es con una reflexión, haciendo alusión, como hacían los compañeros de Forética, a los ODS, es que realmente tenemos que empezar a pensar las ciudades con este tipo de sistemas resilientes, con este tipo de sistemas basados en la naturaleza y en la infraestructura verde, que nos aporten no solo la función que queríamos cubrir en un primer momento, que hubiera sido solo una relacionada con el ODS 6 del agua, sino que también estamos abriendo muchísimo el espectro de sostenibilidad y estamos tocando muchos otros vectores de sostenibilidad que de otra manera, con una solución tradicional y con una solución gris, lo hubiéramos conseguido. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemente. A continuación vamos a dar paso a otra solución empresarial que aparece en esta cuarta herramienta. Quiero dar paso a Esteban Serrano de Aqualia, que nos va a presentar el programa Clima, que es la solución concreta que presentaron para esta solución, para esta herramienta de la caja de herramientas. Ya está, dale. Perfecto. Vale, se ve ya. Vale, pues hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a ver, yo vengo a presentaros un poco el programa Clima de Clima Abad de Aqualia, en el cual hemos intentado dar un cambio en el paradigma en el tratamiento del agua residual en las depuradoras, en las que hoy en día se veía como un problema, como un desperdicio, como algo que había que tratar, y desde Aqualia se ve como un recurso que nos puede brindar, pues, desde nutrientes hasta medios de transporte, hasta un montón de herramientas que hasta el día de hoy no nos habíamos atrevido a pensarlo. Entonces, una de las soluciones que hemos tratado desde Aqualia ha sido lo que es el aprovechamiento de lo que es el biogás. El biogás dentro de una depuradora y dentro de lo que es el programa Abad Bioenergy es un recurso que hasta el día de hoy se estaba quemando en antorcha en las depuradoras en las que se había realizado una digestión anaerobia de los residuos que se iban generando. Entonces, dentro del programa Clima, nosotros lo que hacemos es que transformamos este biogás que hasta ahora se estaba desechando, era un problema que había que gestionar, y además incrementábamos la huella de carbono dentro de lo que es la capa de ozono, los hemos conseguido reutilizar para conseguir hacer moverse coches, ¿vale? Dentro de todos los proyectos que están enmarcados dentro de lo que es
el nuevo paradigma visualizado por Aqualia. Está el Abat Bioenergy, que no sé si aquí se ve, no hay puntero, pero bueno, lo tenéis ahí en el gráfico. Y bueno, una de las principales cosas a tener en cuenta de este proceso es que es un proceso bastante novedoso que ha surgido en un espacio de tiempo muy cortito, de 5 años, en los cuales, utilizando prácticamente nada de energía, somos capaces de reutilizar el gas que sale de un digestor anaerobio en una depuradora con altos contenidos de sulfídrico, CO2 y metano, que lo hacen totalmente inadecuado para lo que es el mundo del motor. Hemos conseguido, mediante un proceso sencillo de absorción de gases diferencial, llegar a obtener cantidades de metano óptimas para así mover los coches. Vosotros me diréis, el metano contamina, pero no estamos sacando ese metano de ningún sumidero. Es decir, nosotros estamos transformando la materia orgánica que va en el agua residual, lo estamos transformando en metano. Es decir, el ciclo del carbono lo estamos reutilizando, estamos metidos en una economía circular en la que el carbono que vamos a poner nosotros en la atmósfera es el que ya estaba. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos añadiendo nada nuevo desde un sumidero. Entonces, eso ya no solamente es un cambio de paradigma, sino también una biorremediación a lo que son los problemas actuales del ser humano. Es no seguir incrementando las emisiones de CO2 y aún así también conseguir una movilidad bastante sostenible a nivel urbano. Entonces, bueno, dentro de lo que es el proyecto, que como os digo, hemos conseguido llevarlo a cabo desde la fase experimental laboratorio a la fase demostrativa en 5 años. Tenemos ya distintas plantas que han ido siendo estratégicamente situadas por España para ir haciendo esta demostración, y dentro de estas hemos ido consiguiendo la certificación de la viabilidad del proceso y el cumplimiento con todo lo que son los requerimientos normativos hasta el momento. Dentro de todas estas plantas que tenemos, os voy a presentar, a ver si va, ¿qué ha salido? Vale, os voy a salir el ejemplo a lo mejor de Jerez de la Frontera. Bueno, como os ponía aquí en la anterior, tenéis distintos sitios como son Jerez, Chiclana, Almería, La Gavia, Lleida y Guijuelo, en las cuales las de Lleida, Jerez y Chiclana, que aparecen en azul, esas ya están operativas, ya están funcionando y desde hace ya bastantes años. No sé si habréis visto en algún caso en las noticias el Cacacar, ¿le suena a alguien? Un coche verde que tenía pintado un váter en el lado. Bueno, pues eso salió en las noticias, salió por todos lados, no le dieron mucha difusión, pero era de Aqualia y se movía, un coche que se movía gracias a los excrementos transformados en biogás, no os asustéis, ¿vale? Entonces, el caso de Jerez de la Frontera, si carga, ¿no sale? ¿Qué está haciendo? Vale, aquí. En el caso de Jerez de la Frontera conseguimos lo que estaba comentando anteriormente, conseguimos cambiar lo que es ese paradigma de tratamiento del biogás en la tabla de abajo a la izquierda, en el que tenéis un biogás que sale con esas concentraciones tanto de metano, CO2, nitrógeno, oxígeno y ácido sulfúrico del digestor, a un biogás de alta calidad, en el cual los distintos fabricantes de coches, entre ellos SEAT, lo probaron y vieron la viabilidad del proceso. Este banco de pruebas fue posteriormente extrapolado al resto de las depuradoras que veíamos anteriormente, y hasta el día de hoy tenemos una flota de 15 coches que se mueven exclusivamente con biogás producido en depuradoras. Esto lo que hace es que cambias esa dependencia que tiene el ser humano de combustibles fósiles que tienen que venir desde muy lejos para deslocalizarlo y conseguir un suministro local en el cual la huella de carbono, no solamente el transporte de estos combustibles, su procesamiento y la incorporación del nuevo carbono a lo que es la capa de la atmósfera, se reduce o se puede incluso mitigar o reducir hasta cero, siempre y cuando la producción de biogás que tengamos pueda suministrar los requerimientos, las necesidades de la población objetivo, ¿vale? A día de hoy, todo esto es un proyecto que está más que implantado en esas 3 poblaciones que os indicaba anteriormente, pero el objetivo es seguir expandiéndolo y llegar a representar un cambio en la vida de las personas día a día. Entonces, espero que os haya interesado y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Te he hecho algunas fotos. Muchas gracias, Esteban. Por último, ya para acabar la sesión, ahí está. Os hemos traído, bueno, es un pantallazo de nuestra página web, podéis encontrar todas las herramientas a través de nuestra página web. No hemos presentado la herramienta 5 porque fue el propio evento público en el que presentamos todas las herramientas y toda la parte de difusión del proyecto en colaboración con Fundación Biodiversidad. Y bueno, ¿qué conclusiones hemos sacado de este proyecto?
En primer lugar, que el cambio climático, como sabemos, tiene efectos a nivel global y que afecta a todos los sectores y sistemas ecológicos. Y que no solo tenemos que centrarnos, como ocurre en muchos casos, en la propia mitigación al cambio climático, sino en la adaptación, porque el cambio climático ya lo estamos viendo patente hoy en día y en cierta medida el cambio climático es inevitable, solo que hay que adaptarnos a este cambio en los eventos climáticos, en las olas de calor, en las precipitaciones. En segundo lugar, que hay que ir más allá de una mera gestión ambiental o de una gestión ambiental per se, hay que ir más allá e implantar la sostenibilidad y, en concreto, el cambio climático en el proceso de toma de decisiones, tanto de compañías como administraciones públicas, si de verdad se quiere alcanzar un modelo de ciudad cada vez más resiliente a los efectos climáticos. En tercer lugar, que existen casos de éxito, que ya hay ciudades, ayuntamientos que están trabajando en este sentido y que, si comparten las mismas características geográficas o por tamaño, pueden servir de ejemplo para ayuntamientos y para administraciones públicas que ya estén trabajando, incluso para empresas que quieran consolidarse en esta materia. El sector privado ha de ser considerado como un agente principal en este sentido, al proveer de soluciones sostenibles a las administraciones públicas, y ha de actuar como palanca para de verdad ocasionar un cambio en los procesos de toma de decisiones de las administraciones y en el cambio en el modelo de ciudad que esperamos. Es necesario, como veíamos en una de las diapositivas anterior y como hemos destacado a lo largo de la intervención y la sesión, las alianzas público-privadas entre administraciones públicas y el sector empresarial, si de verdad se quiere lograr los objetivos que se marcan en un principio. Y, por último, implantar una visión a largo plazo en este proceso de toma de decisiones. La sostenibilidad reside en el largo plazo y, al final, aunque veamos patentes ahora mismo y sean evidentes los efectos del cambio climático, se prevé que vayan a más en un futuro y es necesario el tomar decisiones y actualizar o cambiar el modelo de desarrollar las infraestructuras previendo estos cambios que van a producirse a largo plazo en los efectos del clima. No sé si tenéis alguna pregunta, si no, mi compañera Julia y yo vamos a estar por aquí, así que nos podéis preguntar lo que queráis, estaremos aquí toda la mañana y daríamos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos por asistir y que paséis buen día.